Bueno chicos, vamos a ver parábola esta vez. Vamos a seguir con cónicas. Vamos a ver la definición de parábola. Se denomina parábola al lugar geométrico de un punto, este punto pertenece a la parábola, que se mueve en un plano de tal manera que equidista de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo en el plano que no pertenece a la parábola ni a la directriz llamada foco. Esta definición la vamos a utilizar para deducir la ecuación cartesiana de esta. Vamos a ver primero la forma canónica. Bueno, antes de eso, así como el movimiento planetario se aproxima a un movimiento en una elipse, la parábola también tiene sus aplicaciones en concentradores solares, en antenas y en faros de automóviles. Eh, la parábola, a diferencia de las otras cónicas, no tiene centro, solo tiene vértice y foco. Esta que está en rojo se le llama directriz. La distancia del vértice al foco es P y del vértice a la directriz también es B. El lado recto es 4 veces P, como aquí pueden ver, un cuadrito es P y 2 y 2, 4P. El lado recto vale 4P. Aquí la distancia del vértice a foco, lo que decíamos, era P, y del vértice a la directriz, el lado recto. Y la definición de la parábola es precisamente esta: la distancia de cualquier punto de la parábola al foco es igual a la distancia de ese punto a la directriz. Recordemos que la distancia de un punto a cualquier recta siempre es perpendicular. Entonces esa sería la definición de parábola. Como podemos ver aquí, tenemos de aquí hasta acá una distancia que es y, porque recordemos que tiene coordenadas x, y, y la distancia de aquí hasta acá es x. Entonces, ¿cuál sería en sí la distancia del foco a x? Recordemos las coordenadas de esos puntos y sería este x, y el foco es 0, p. 0, no se mueve nada en x, p, y el vértice 0, 0. Entonces la distancia de este punto a este sería x menos 0 al cuadrado más y menos p al cuadrado, y va a ser igual a la distancia y que habíamos dibujado aquí en rojo más esta distancia que es p. Entonces esta sería la definición. Elevamos al cuadrado en ambos lados y nos resulta esto: lo que está en rojo se cancela. Entonces al final de cuentas despejamos, acomodamos y nos resulta que la ecuación cartesiana de esta parábola con el eje focal paralelo o que coincide en este caso al eje y es esta. Y si despejamos a y, pues nos quedaría algo así, que esto al final de cuentas es una función que depende de x. Esto es muy importante para definir las paramétricas. Si ahora el eje focal coincide con el eje x, sería el mismo procedimiento. Ahora esta distancia sería x más p y esta distancia sería x menos p al cuadrado más y menos 0 al cuadrado raíz cuadrada. Y nos resulta algo muy parecido. Es como si x tomara el lugar de y tomara el lugar de x. Entonces este sería para una parábola horizontal o con el eje focal que coincide con el eje x. Recordemos también que la excentricidad de una parábola es 1. Entonces, recordando lo de hace rato, que f de x es igual a y igual a 1 entre 4p x cuadrada, cuando despejamos a y, esto es una función de x. Entonces, si yo le doy valores a x, en automático encontraría el valor de y, es decir, esta sería x sería x, 1 entre 4p por x cuadrada. Entonces cuando yo dé un valor de x, en automático encontraría la coordenada del punto x. Entonces puede ser que el parámetro sea x, o le podemos decir que el parámetro sea t. Entonces si x es t, entonces y sería 1 entre 4p t cuadrada. Algo muy parecido a la parametrización de la recta. Entonces
Si yo quiero ir de B a X para poder definir cualquier punto de esta parábola, pues de forma vectorial sería de B a X es lo mismo que de B a P más de P a X, o X y BX es igual porque recordemos que el vértice y el origen coinciden. Entonces sería XY más YJ igual a T veces Y más 1 entre 4P por TJ. Entonces esta sería la ecuación vectorial, estas las ecuaciones paramétricas, y como T es X, es decir, el parámetro, entonces el parámetro puede tomar cualquier valor de los reales. Esta no es una curva cerrada, por lo tanto no sería de 0 a 2pi como la elipse. Este puede tomar cualquier valor de los reales y no hay ninguna indeterminación. Entonces esas serían las paramétricas y la vectorial. Si el vértice no coincide con el origen, es decir, que esté en h, k diferente de 0,0, entonces tendríamos algo muy similar, nada más que ahora tendríamos un vector más, el de O a B. Entonces bastaría con encontrar ese vector, que sabemos que O es 0, 0 y B h, k, entonces el vector OB va a ser hi más ki. Entonces lo único que aumentaría sería esta parte. Esto otro sería exactamente lo mismo de la forma canónica. Entonces las paramétricas y la ecuación cartesiana. Para deducir la ecuación cartesiana tenemos dos opciones, con la definición de parábola o despejando al parámetro, como le hacíamos en la recta, como le hacíamos en la circunferencia, como le hacíamos en la elipse. Si ahora, en lugar de que no esté únicamente trasladada, sino que también rotada, es decir, que el eje focal tenga una inclinación con respecto al eje X, el eje focal con respecto al eje X, entonces, si sabemos la inclinación, es decir, el ángulo, podemos obtener estos vectores. El vector U es muy importante, siempre va en dirección del eje focal, y U ortogonal en dirección de del otro eje. Entonces U sería, ya sabemos que un vector unitario, es decir, que tenga una magnitud de 1, si conocemos el ángulo sería esta, y el U ortogonal pues bastaría con poner este acá con signo negativo y este acá con signo positivo. Entonces si yo quiero definir mi parábola, pues bastaría de forma vectorial, bastaría ir de O a X y de O a B y de B a P y de P a X. Esto recordemos que es igual que en la forma canónica. De B a P ya sabemos que vale T, y de P a X sabemos que vale 1 entre 4P por T cuadrada. Entonces el vector sería OX igual a OB más BP más PX, que es lo que acabamos de ver. Esto que está en rosa y esto que está en azul. OB sabemos que es B menos O, entonces nos quedaría nada más B, es decir, HI más KJ. Y BP es un vector que tiene la magnitud de T y que tiene la dirección de U ortogonal, es decir, si multiplicamos este por este nos va a dar el vector BP. Y PX tiene magnitud 1 entre 4P por T cuadrada y tiene la dirección de el vector unitario U. Entonces si multiplico esta magnitud por este vector me va a dar este otro. Entonces la ecuación vectorial sería X y más YJ igual a OB, que es esto, más este por este, que es esto, y este por este, que es esto otro. Entonces para desarrollar, para encontrar las paramétricas, pues bastaría nada más separar lo de I con I, lo de J con J. Es decir, X igual a H más, en este caso más por menos, menos T seno de phi I más 1 entre 4pt cuadrada por coseno de phi, que aquí está, y aquí. Pero aquí no se puede ver quién es el parámetro. Recordemos que phi es la inclinación del eje focal con respecto al eje X. Entonces eso es constante, todo esto es constante porque P es una constante, phi también, h y k también. Entonces el parámetro aquí podemos ver que es T. Entonces T pertenece a los reales. Bueno, eso sería todo para parábola. Gracias.